El valor máximo de f de x, y igual a y cuadrado menos x cuadrado sobre la elipse son 4 y menos 1. Bien, entonces en este caso la pregunta es el valor máximo y mínimo de f. O sea, aquí tenemos una función principal. Y como nos están dando una ecuación adicional y esa ecuación tiene forma de igualdad, o sea, es una restricción en forma de ecuación, entonces sabemos que el tema en este caso sería por multiplicadores de Lagrange. Ahora, me están diciendo que las respuestas son 4 y menos 1. Como ustedes pueden observar, 4 y menos 1 son el valor máximo y mínimo. O sea, nos están diciendo que el valor máximo de f es 4 y el valor mínimo es menos 1. Entonces, la cuestión es saber si eso es verdadero o falso. Entonces, para eso decimos, ¿qué configuración tenemos? Una función principal directamente con una ecuación restricción. Voy a copiar de primeras la función principal, que en este caso sería f de x, y igual a y cuadrado menos x al cuadrado, y la elipse, en este caso x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1, sería la ecuación restricción. Bien, la ecuación restricción siempre tiene que convertirse en la función restricción. Pero antes de irme con ese paso, a mí me gusta utilizar cosas que no tengan fracciones, porque las fracciones son más difíciles de resolver. A veces nos enredamos. Entonces, algo que yo haría en este caso para reducir esos errores es que esa fracción que yo tengo, que es el sobre 4, quiero quitarla. Para eso multiplico todo por 4 y me quedaría x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 por 1 a 4. Y a esta le llamaría ecuación restricción porque vean que ya no tiene ninguna fracción. Me parece más chévere, más cómoda. Y ahora sí voy a tomar esa ecuación restricción y la voy a convertir en la función restricción. Entonces sería x al cuadrado más 4y cuadrado menos 4 igual a 0. Y luego, en vez de decir que todo es igual a 0, lo igualamos a una función g de x, y que vendría siendo x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 4. Y esta sería la función restricción. Como ya tenemos función restricción y función principal, ¿qué podemos decir ahora? Podemos hacer multiplicadores de Lagrange, porque ya tenemos toda la información necesaria. Entonces aquí decimos multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué nos dicen los multiplicadores de Lagrange? Nos dice que el gradiente de la función principal, que en este caso es f, es lambda, es igual a lambda gradiente, el gradiente de la restricción, de la función restricción. En este caso, la función principal, nos vamos a enfocar en cada una de ellas. Podemos decir, f depende de dos variables, o sea que sería la parcial respecto a x en la componente x, parcial respecto a y en la componente y, igual a gradiente de g, que sería g derivado respecto a x y g derivado respecto a y. Reemplazamos las derivadas parciales. En el caso de la parcial respecto a x de f, nos va a dar menos 2x, y la derivada respecto a y nos va a dar 2y. Lambda veces gradiente de g, que g en este caso es derivada parcial respecto a x, nos va a dar 2x, 8y. Y listo, ya tenemos los multiplicadores de Lagrange. Nos vamos a enfocar en ellos y ahora decimos cómo resolvemos esa situación. Resulta que la parte izquierda es un vector y la parte de la derecha también, pero hay que introducir lambda. Mi objetivo es que me quede vector en la izquierda y un solo vector en la derecha. Entonces nos queda 2x lambda, 8y lambda, y la idea es, si dos vectores son iguales, es porque sus componentes, este vector es igual a este vector, es porque sus componentes son iguales. Entonces decimos, primera componente es igual a la primera componente y segunda componente se iguala a la segunda componente. Entonces podemos decir, menos 2x es igual a 2x lambda y 2y es igual a 8y lambda. Así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que aquí tenemos una primera ecuación, aquí tenemos una segunda ecuación, necesitamos una tercera ecuación. La tercera ecuación en este caso sería la ecuación restricción. Siempre la ecuación adicional es la ecuación restricción, porque así completamos el sistema. Tenemos x, y y lambda. Son tres variables, necesitamos tres ecuaciones. Ya tenemos las tres ecuaciones con sus tres variables, hay que resolverlas. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, en este caso
algo que podríamos intentar hacer es dividir las ecuaciones, que es el procedimiento que usualmente yo hago, pero hay que tener mucho cuidado de no simplificar la X o simplificar la Y porque podrían ser respuestas. Eso es algo que yo haría inicialmente. Pero ¿qué pasa si observo con un poquito más de detalle las ecuaciones? Aquí dice menos 2x igual a 2x lambda. Aquí dice 2y igual a 8y lambda. Vean que de cada ecuación yo podría simplificar x. De cada ecuación podría simplificar x o y. La cuestión es nunca simplifiquen dentro de la misma ecuación. Esto nunca lo hagan. Si ustedes hacen esto, pierden respuestas, se pierden respuestas, no lo simplifiquen. Y sobre todo porque este ejercicio nos están dando las funciones. Si fuera un ejercicio de área, de costos, de aplicaciones, simplifíquenlas. Pero como en este caso es un ejercicio que no sabemos qué es con qué, es muy matemático, entonces no simplifiquemos porque se pueden perder respuestas. ¿Qué hacemos en ese caso? Pasemos todo a un solo lado y factoricemos. Entonces yo digo por ese lado, aquí yo tengo menos 2x, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 0 es igual a 2x lambda más 2x y ahora vamos a factorizar el 2x. Entonces digo, si yo factorizo el 2x, entre paréntesis me quedaría lambda más 1. Y de ahí yo podría decir, como es una multiplicación, la primera expresión la igualamos a 0, la segunda expresión lambda más 1 la igualamos a 0. Porque la única forma en que la multiplicación de dos cosas, una y 2, me dé 0, es o que la primera sea 0 o que la segunda sea 0. Si una de ellas es 0, pues ahí sí me da la respuesta 0. Entonces por eso es igual a 0. Entonces nos queda x igual a 0 sobre 2 y 0 sobre 2, eso es 0. Y aquí nos queda lambda es igual a menos 1. Tenemos esas dos respuestas por ese primer lado. Voy por este otro lado, Entonces, ¿qué hago con esas dos respuestas? Bueno, vamos a ir resolviendo paso por paso. Ojito. Voy a decir que este resultado va a ser con el verde. Solamente ese. Recuerden que si yo utilizo este resultado no puedo utilizar este, ¿no? No puedo porque estoy apenas con este. Pregunta, ¿con este resultado me puedo ir a la ecuación 2? No, no me puedo ir a la ecuación 2. ¿Me puedo ir a la ecuación número 3? Sí, eso sí. Entonces yo traigo esto aquí y digo, bueno, como estoy resolviendo todo con esta primera respuesta, entonces nos quedaría 0 al cuadrado más 4 por y cuadrado es igual a 4, 4y cuadrado es igual a 4, me quedaría y cuadrado es igual a 4 sobre 4, que pues eso vale 1, me queda y cuadrado igual a 1, entonces me queda que y es igual a más o menos la raíz de 1. Aquí sí podemos decir que tanto la x como la y sean positivas y negativas. Listo. Continúo. Entonces nos va a quedar que y es igual a más o menos 1. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos dos respuestas, y igual a 1 y y igual a menos 1. Pero recuerden que la idea al final es encontrar un punto, una coordenada en x y una coordenada en y. Yo ya tengo el valor en y, pero ¿y cómo saco el de x? Como veníamos todos del mismo desarrollo, observen que al inicio dijimos que la x valía 0. Entonces este punto es de coordenada 0,1 y este punto es de coordenada 0, menos 1. Para aclararlo, de pronto para aclararlo un poquito más, usted podría decir que x es igual a 0 y por eso es que salen esos dos puntos. Podemos decir entonces que con este procedimiento de desarrollo nos dio esa respuesta. Ahora tenemos que resolver con lambda igual a menos 1. Bueno, si yo fuera a resolver con lambda igual a menos 1, lo voy a hacer primero con otro marcador. Diríamos con el marcador azul, lambda igual a menos 1. ¿Qué hago con ese valor de lambda? Bueno, lo máximo que yo podría hacer es devolverme con ese valor a la ecuación 2. Así. Pero si yo vengo y reemplazo, me estaría quedando 2y es igual a 8y multiplicado por menos 1. Y me estaría quedando 2y es igual a menos 8. 2y igual a menos 8y. Eso sería máximo. Todo lo que yo podría hacer sería eso. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos pasar un solo lado. Podríamos pasar 2y más 8y igual a 0. Nos daría 10y igual a 0. Y nos quedaría, el 10 pasa a dividir, nos quedaría y es igual a 0 sobre 10. Y pues eso nos da 0. Listo. ¿Qué podríamos hacer con ese resultado? Nos podríamos ir a la ecuación número 3. Claro, con ese valor de y nos podríamos ir a la ecuación número 3. Y diríamos, en esa ecuación, ¿qué podemos hacer? Pues como la y vale 0, podemos venir y reemplazarla. Nos quedaría x al cuadrado más 0 igual a 4.
o sea que x al cuadrado es igual a 4, o sea que x es igual a más o menos la raíz de 4, que eso es igual a más o menos 2. Entonces podríamos decir que tenemos una respuesta x igual a 2 y otra respuesta que sería x igual a menos 2. Entonces tendríamos dos puntos, y igual a 0. Tendríamos el punto de coordenada 2 para x, 0 para y el punto de coordenadas menos 2,0. Y eso es todo lo que podríamos hacer de acuerdo a la ecuación 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues intentar resolver con la ecuación número 2. ¿Qué hacemos con la ecuación número 2? Pues lo mismo, vemos esa ecuación y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar una y de cada lado, pero recuerden que eso elimina respuestas. Entonces lo ideal sería tomar esta expresión de la izquierda, pasarla al otro lado a sumar, nos quedaría 8y lambda menos 2y, factorizaríamos un 2y, aquí me quedaría 4 lambda menos 1, de ahí diríamos que 2y es igual a 0, diríamos que 4 lambda menos 1 también es igual a 0, de aquí me queda y es igual a 0, aquí me queda 4 lambda es igual a 1, lambda es igual a un cuarto. ¿Qué pasa si utilizamos y igual a 0? Pues ese y igual a 0, vean que sería este mismo procedimiento. Y igual a 0 sería exactamente este mismo procedimiento y llegaríamos exactamente a las mismas respuestas. O sea que aquí tendríamos el punto 2,0 y el punto menos 2,0. O sea, haríamos exactamente lo mismo. Ahora, si lambda es un cuarto, ¿qué podría hacer? Podría irme a la ecuación número 1, pero vamos a llegar a esta misma respuesta. Lo podemos hacer, no hay ningún problema para validar que eso es así. Entonces, si yo vengo aquí y digo que lambda toma ese valor, un cuarto, me quedaría menos 2x igual a 2x lambda, que es un cuarto. Se simplifica el 2 con el 4, nos estaría quedando menos 2x es igual a x medios. Ahora este 2 lo paso al otro lado a multiplicar, me queda menos 4x igual a x. Ahora por aquí puedo decir que ese 4x pasa al otro lado a sumar. Y nos queda 0 es igual a 5x, el 5 pasa a dividir y pues x nos da 0. ¿Sí ven? Entonces el resultado nos da x igual a 0 y nos daría este mismo de resultado por este lado. O sea que los puntos resultado por este lado van a ser exactamente los mismos. Y listo, ahora sí, todas las posibles combinaciones las hemos analizado y llegamos a la conclusión que tenemos 4 puntos. El punto 0, 1, 0, menos 1, el punto 2, 0, menos 2, 0. ¿Qué vamos a hacer con esos puntos? Pues tenemos que analizarlos en Lagrange. Entonces 0, 1, punto 0, menos 1, punto 2,0 y el punto menos 2,0. Listo, volvemos a la función principal. Aquí la tenemos. La copio y la pego. Ahí está. Listos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos ahora a decir qué hacemos ahí. Pues reemplazar. Reemplazamos 0,1. Eso nos va a dar 1 para y, 0 para x. Eso nos va a dar 1. F de 0, menos 1. En este caso nos va a dar exactamente lo mismo. Nos va a dar, bueno, aquí tendríamos menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, y eso nos va a seguir dando 1. Ahora, f de 2,0, en este caso sería 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que eso nos da 4. F de menos 2,0, eso nos da menos 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, eso nos da 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Como Lagrange solamente nos da o el más grande o el más pequeño, pues el 4 diríamos que es el más grande de todos, el 1 sería el más pequeño de todos. Entonces podríamos decir que el máximo absoluto es igual a 4 y el mínimo absoluto es igual a 1. Y listo, ya podríamos decir que como nos dieron esos resultados, podemos venir a la pregunta y decir que efectivamente son, pero aquí dice menos 1 y a mí me dio, esperen porque aquí tengo un error, este es 2 para x, 0 para y, esperen que aquí tengo un error. Es 2, 0 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y aquí es 0 al cuadrado menos 2 al cuadrado. O sea que las respuestas son menos 4 y menos 4. Esas sí son las respuestas. Menos 4 y 1. Entonces, ¿qué podemos decir ante la pregunta? Que la afirmación sería falsa, porque en este caso el resultado es menos 4. Entonces aquí cambian.
aquí cambia la cosa. Este sería el máximo absoluto y esto sería el mínimo absoluto. El mínimo absoluto menos 4, el máximo absoluto 1. Y aquí nos dicen que el valor máximo es 4 y el valor mínimo es menos 1. Eso sería falso. Entonces esa sería la respuesta para el desarrollo de ese ejercicio. Y eso que hicimos todas las múltiples variaciones que se podían dar. Vamos con el resumen del ejercicio. En este caso nos pedían el valor máximo de la función sobre la elipse y nos decían que los valores son 4 y menos 1 respectivamente, o sea, el máximo 4, el mínimo es menos 1. Como tenemos una función que queremos que nos dé máximo y mínimo sobre una elipse, y esa elipse es una ecuación en forma de igualdad, tenemos un ejercicio que debemos resolver por Lagrange, debido a que tenemos una función principal y una restricción en forma de ecuación. Para resolver ese ejercicio, entonces tenemos que plantear la función principal que ya nos dan y esa ecuación restricción tenemos que convertirla en la función restricción. De esa manera planteamos los multiplicadores de Lagrange. Seguimos el procedimiento y resulta que nos crearon 1, 2 y 3 ecuaciones. En este caso, para resolver la 1 y la ecuación número 2, nos tocó pasar todo a un solo lado y factorizar, porque directamente se ve que se puede simplificar la x, pero no es conveniente hacerlo porque este es un ejercicio matemático y si simplificamos la x se pierden respuestas. Entonces, luego de hacer el proceso de desarrollar ese sistema de ecuaciones, llegamos a unos puntos, los cuales vamos a reemplazar en la función principal para analizar los resultados. En este caso, como el resultado que me dio fue menos 4 y 1, nada más, significa que el mínimo absoluto es menos 4, el máximo absoluto es 1. Por lo tanto, eso no coincide con la pregunta, bueno, con las opciones de la pregunta, que son 4 y menos 1. Entonces, el ejercicio es falso. Y ese sería un ejercicio desarrollado por el método Lagrange y sería un ejercicio estilo matemático. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.